En los confines más remotos del espacio aguarda algo más extraño que cualquier distancia, y ese algo es el propio tiempo. Cuanto más rápido y más lejos viajas, más se curva el tiempo bajo tus pies, hasta el punto de poder arrebatarle décadas al mundo del que procedes. Mientras tu propio reloj apenas avanza, un viajero podría pasar un solo año desplazándose cerca de la velocidad de la luz y regresar para descubrir que han transcurrido 70, que todas las personas a las que conocía han envejecido o ya han fallecido. Esta noche seguiremos el modo en que el movimiento y la gravedad curvan el tiempo. ¿Por qué esa curvatura se vuelve más profunda cuanto más lejos te adentras? ¿Y por qué termina convirtiéndose en una puerta que solo se abre en una dirección? Si consideras que estas pausadas exploraciones del cosmos merecen tu tiempo, dejar un me gusta o suscribirte ayuda a que el canal llegue a otras personas que también puedan disfrutarlas. Gracias por estar aquí. Pero durante las próximas 2 horas, nada de esto será algo que tengas que cargar contigo. Cada una de las curvaturas del tiempo que seguiremos se encuentra mucho más allá de esta habitación tranquila, y ninguna de ellas te pedirá nada esta noche. Ponte cómodo, deja que tus hombros se relajen, permite que tu respiración se vuelva más lenta, deja que el día se desvanezca. Empecemos. Hay una suposición silenciosa que has llevado contigo durante toda tu vida, y es tan cotidiana que nunca te ha parecido una suposición. Es la creencia de que el tiempo transcurre en todas partes al mismo ritmo constante, que un segundo aquí, en esta habitación, es el mismo segundo que pasa en una estación en órbita, el mismo segundo que marca el reloj de una nave que se dirige hacia otro mundo, el mismo segundo que ha transcurrido para todas las personas que han vivido alguna vez. Esto parece un terreno firme bajo todo lo demás. Es el tipo de idea que no cuestionarías más de lo que cuestionarías si el suelo está realmente ahí, y sin embargo no es cierta. Y la forma en que no es cierta constituye uno de los hechos más extraños y silenciosamente inquietantes que el universo puede ofrecernos. La verdad es que el tiempo no transcurre al mismo ritmo en todas partes. Nunca lo ha hecho. Cuanto más te alejas del lugar en el que estás, cuanto más te adentras en el espacio, cuanto más rápido viajas y cuanto más te acercas a algo de gran masa, más se aparta el ritmo del tiempo del ritmo que tú percibes. Esto no es un engaño de la percepción ni una cuestión de opinión. Ha sido medido, confirmado e incorporado a máquinas de las que la gente depende todos los días sin saberlo. Y, en las condiciones adecuadas, esta curvatura del tiempo hace mucho más que restarle una fracción de segundo a un reloj. Puede transportar silenciosamente a un viajero hacia el futuro, a través de años y siglos del mundo que dejó atrás, mientras él mismo no siente absolutamente nada. Toda esta idea nace de 2 puntos de partida sencillos, y merece la pena exponerlos con calma, porque todo lo demás se deriva de ellos. El primero es que las leyes de la naturaleza son las mismas para todos los que se mueven de forma suave y constante, sin sacudidas ni giros. No existe ningún experimento que puedas realizar para demostrar que te encuentras verdadera y absolutamente en reposo, y tampoco hay un fondo fijo pintado detrás del universo contra el que se mida todo movimiento. En este sentido, el movimiento siempre es relativo. Solo puedes decir que te mueves con respecto a otra cosa, nunca que te mueves de una manera definitiva y absoluta. El segundo punto de partida es el que lo cambia todo en silencio. La velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, sin importar cómo se estén moviendo. No es aproximadamente la misma. No es la misma salvo que estés persiguiendo la luz o huyendo de ella. Es exactamente la misma en todas las direcciones, a cualquier velocidad, para todos y en todas partes. La luz atraviesa el vacío a algo más de 300.000 kilómetros por segundo, y esa cifra
no cambia tanto si te precipitas hacia su fuente como si te alejas de ella. Esto parece un hecho pequeño e inofensivo. No es ni pequeño ni inofensivo, y seguir sus consecuencias con honestidad conduce a un lugar desconcertante. Piensa en cómo se suman normalmente las velocidades en el mundo. Si te encuentras sobre un barco en movimiento y lanzas una pelota hacia adelante, alguien que observa desde la costa ve que la pelota lleva la velocidad del barco más la velocidad de tu lanzamiento. Ambas velocidades simplemente se suman. Así se comporta todo a las escalas de la vida cotidiana. Desde las piedras lanzadas hasta los trenes en movimiento y los planetas en sus órbitas, resulta tan fiable que parece más una ley del pensamiento que una ley de la naturaleza. Ahora, intenta hacer lo mismo con la luz. Emite un haz hacia adelante desde una nave que ya se desplaza a una gran fracción de la velocidad de la luz. Según la regla ordinaria, ese haz debería avanzar más rápido que la propia luz, pero no lo hace. El haz se mueve exactamente a la misma velocidad fija de siempre, ni un poco más rápido, como si la nave bajo él estuviera inmóvil. Durante mucho tiempo, esta negativa pareció un error que tarde o temprano debía aparecer, y algunas de las mentes más meticulosas buscaron ese fallo. Razonaron que la luz, al igual que el sonido a través del aire o las ondas sobre el agua, debía viajar por algún medio invisible que llenaba todo el espacio, un mar oculto e inmóvil contra el que pudiera establecerse su velocidad verdadera. Si ese mar existiera, entonces el movimiento de un mundo atravesándolo debería aparecer como una diferencia en la velocidad de la luz medida en distintas direcciones, del mismo modo que un nadador percibe la diferencia entre moverse a favor de la corriente o contra ella. Así que realizaron mediciones con instrumentos lo bastante delicados como para detectar una diferencia de una parte entre muchos millones. No encontraron nada. La velocidad de la luz era la misma en todas las direcciones y en todas las estaciones del año. No importaba cómo orientaran el experimento. No había ningún mar oculto. No existía ningún fondo inmóvil. Solo estaba aquella velocidad obstinada e invariable, idéntica para todos. Y una vez aceptado eso, algo tenía que ceder. El razonamiento es casi insoportablemente sencillo. La velocidad no es más que la distancia dividida entre el tiempo. Si la velocidad de la luz es fija para todos, y aún así, observadores que se mueven de manera distinta deben medir esa misma velocidad, entonces la distancia y el tiempo no pueden permanecer iguales para todos. Uno de ellos, o ambos, deben ser flexibles. Esta es la bisagra sobre la que gira toda la noche, y lo que se flexiona resulta ser es el propio tiempo junto con el espacio. El suelo, que nunca parecía una suposición, descansaba sobre algo que se mueve. Hace falta cierta serenidad para seguir este pensamiento sin estremecerse, porque sus consecuencias contradicen todos los instintos arraigados en nosotros. Evolucionamos entre cosas lentas, cazando presas lentas y lanzando piedras lentas, en un mundo donde nada de lo que tocábamos se movía a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Nuestra sensación del tiempo, como un único río compartido, nunca fue incorrecta para aquel mundo. Simplemente nunca fue puesta a prueba. La diferencia siempre estuvo ahí, oculta en el tejido de las cosas, demasiado pequeña para percibirse al ritmo de una vida que camina. Esperó en la luz de las estrellas y en el latido de los átomos hasta que los instrumentos se volvieron lo bastante pacientes como para sacarla a la luz. Y lo que revelaron es que aquel río compartido nunca fue del todo real. Solo existen muchos relojes, cada uno midiendo fielmente su propio tiempo, y ninguno de ellos es el reloj maestro. La forma más clara de comprender por qué el movimiento ralentiza el tiempo consiste en imaginar el reloj más sencillo posible.
Imagina dos espejos enfrentados, uno encima del otro, con un único pulso de luz que rebota verticalmente entre ambos. Cada vez que la luz completa un recorrido de ida y vuelta, el reloj cuenta un tic. No hay nada misterioso en esto. Es simplemente una manera de medir el tiempo mediante el recorrido de la luz a través de una separación fija. Mientras el reloj permanece inmóvil, la luz sube en línea recta, baja en línea recta, y los tics llegan de forma uniforme, uno tras otro, con toda la regularidad posible. Ahora haz que ese reloj se mueva suavemente hacia un lado y obsérvalo pasar desde el lugar en el que te encuentras. La luz continúa rebotando entre los dos espejos, pero estos ya no están donde se encontraban un instante antes. Para cuando el pulso alcanza el espejo superior, este se ha desplazado hacia adelante. Para cuando regresa al espejo inferior, el espejo inferior también ha avanzado. Desde tu punto de vista, la luz ya no viaja verticalmente, traza una trayectoria inclinada, hacia arriba y hacia adelante, y después hacia abajo y hacia adelante. Un suave zigzag extendido por el espacio. El pulso tiene que recorrer una distancia mayor en cada rebote. Aquí es donde la velocidad fija de la luz realiza su silencioso trabajo. La luz no puede apresurarse para compensar el trayecto más largo, porque nunca cambia su velocidad para nadie. Si el camino es más largo y la velocidad permanece igual, entonces cada rebote debe tardar un poco más. El reloj en movimiento avanza más despacio que el reloj inmóvil, no porque tenga algún problema, ni porque haya sufrido una sacudida o un daño, sino porque eso es simplemente lo que hace el tiempo cuando un reloj está en movimiento. Todos los relojes, de cualquier tipo, siguen el mismo ritmo, porque todos miden la misma realidad subyacente. Un corazón en movimiento late más despacio. Un pensamiento en movimiento se desarrolla más despacio. Una vida en movimiento envejece más despacio. Todo exactamente en la misma proporción. Y esta es la parte que más se resiste a ser creída. Desde el interior del sistema en movimiento, nada parece ir más lento. Si fueras tú quien viajara junto a ese reloj, los latidos de tu corazón te parecerían perfectamente normales. Tus pensamientos te parecerían perfectamente normales. Y tu propio reloj marcaría exactamente el tiempo correcto. Desde el lugar en el que estuvieras sentado, parecería que tú te encuentras en reposo y que es el resto del universo el que se desplaza a tu alrededor. No existe ninguna sensación interna de que el tiempo vaya más despacio. Ningún arrastre, ninguna pesadez. La ralentización nunca es algo que sientas. Solo aparece cuando comparas tu reloj con otro que se ha movido de manera diferente. Hay una simetría más profunda, oculta en todo esto. Una que inquieta a muchas personas la primera vez que se encuentran con ella. Si observas pasar un reloj y ves que funciona más despacio, alguien que viaje junto a ese reloj y mire hacia el tuyo verá que tu reloj funciona más despacio exactamente del mismo modo. Cada uno ve el tiempo del otro como el que se encuentra estirado. Y, por extraño que parezca, ambos tienen razón. Dentro de cada sistema de movimiento, la medición es sincera y correcta. No existe una verdad oculta que permita determinar cuál de los dos relojes es el que realmente marcha más despacio, porque no existe ningún fondo inmóvil con el que compararlos. El movimiento es relativo y, por lo tanto, también lo es el propio ritmo del tiempo. La extrañeza solo se convierte en algo innegable cuando los dos relojes vuelven a reunirse uno junto al otro para compararlos directamente. Para que eso ocurra, uno de ellos tiene que darse la vuelta y regresar. Y durante ese giro, la simetría perfecta se rompe. El que viajó se alejó y volvió a recorrido un camino distinto a través del tiempo que el que permaneció en casa. Y cuando vuelven a encontrarse, ha transcurrido realmente menos tiempo para el viajero. Ya no se trata de que cada uno vea al otro avanzar más despacio.
es un único hecho claro. Ambos pueden mirar los mismos dos relojes en el mismo lugar. El reloj del viajero está atrasado. Lo que es cierto para los relojes también lo es para todo aquello que miden, incluido un cuerpo vivo. La diferencia no permanece educadamente encerrada dentro de la maquinaria. Queda escrita en el número de latidos que han ocurrido, en la cantidad de veces que las células se han dividido y en la lenta acumulación de la edad. El viajero no regresa solamente con un reloj que marca una hora anterior, sino convertido en un ser físicamente más joven que quien esperó. Le han sucedido menos momentos. El universo simplemente ha procesado menos tiempo para él, y no existe ningún registro en ninguna parte que le devuelva esos momentos, porque nunca fueron gastados. Merece la pena detenerse en lo suave que resulta todo esto, y en lo alejado que está de cualquier cosa violenta. Nada se desgarra ni se rompe durante la dilatación temporal. Nadie resulta herido por ella en ese momento. Un viajero que se desplaza cerca de la velocidad de la luz no siente que lo lancen hacia el futuro. Se siente sentado tranquilamente en una nave que parece completamente inmóvil, mientras el universo exterior sigue su propio ritmo más rápido. La ralentización es suave, invisible y total. Y la semilla de todo lo que exploraremos esta noche queda plantada justo aquí, en este hecho silencioso. Dos seres que comienzan teniendo exactamente la misma edad pueden terminar con edades distintas únicamente por una diferencia de movimiento. Y esa diferencia es tan real como cualquier cosa que pueda llevar el cuerpo. Por ahora, las diferencias que hemos descrito son pequeñas, del tipo que necesitaría instrumentos muy precisos para ser detectado. Pero el mecanismo que las produce no tiene un límite natural. La misma regla que le resta una fracción imperceptible a un reloj en movimiento puede, si se lleva lo bastante lejos, transportar a un viajero a través de un océano de años. Ascenderemos hacia eso lentamente. De momento, basta con haber visto la forma del fenómeno. El tiempo se curva silenciosamente bajo el movimiento, sin pedir permiso, y se curva para todo al mismo tiempo. Nada de esto se apoya únicamente en la imaginación. Ha sido puesto a prueba, con una paciencia y una precisión que dejan muy poco espacio para la duda. Y las pruebas comenzaron con relojes tan exactos que miden el tiempo contando las vibraciones naturales de átomos individuales. Un reloj de este tipo no depende de un peso oscilante ni de un resorte al que haya que dar cuerda. Escucha el ritmo estable, casi increíblemente regular, de los propios átomos. Un ritmo tan fiable que se ha convertido en la definición misma del segundo. Cuando dispones de un reloj así de fiel, puedes empezar a medir diferencias temporales demasiado pequeñas para que cualquier instrumento ordinario las perciba. La prueba más sencilla fue también una de las más convincentes. Se transportaron relojes atómicos a bordo de aviones convencionales y se los hizo volar alrededor del mundo, mientras relojes idénticos permanecían en tierra midiendo el tiempo en el mismo edificio de siempre. Cuando los relojes viajeros regresaron y se colocaron junto a los que habían permanecido en su sitio, ya no coincidían. La diferencia era diminuta, del orden de 1.000 millonésimas de segundo, pero estaba ahí, y era casi exactamente la cantidad que las ecuaciones habían predicho de antemano. Los relojes que se habían movido habían envejecido de una manera ligeramente distinta a los que habían permanecido inmóviles. En realidad, había dos efectos mezclados en aquel resultado, y ambos se manifestaron. Un reloj que se mueve rápidamente funciona más despacio debido a su movimiento, exactamente igual que el reloj de luz que rebotaba, pero un reloj elevado a gran altura, donde la gravedad es un poco más débil. Funciona más rápido por otra razón que veremos dentro de poco. En aquellos vuelos, ambos efectos aparecieron al mismo tiempo, actuando en direcciones opuestas, y cuando se separaron cuidadosamente, cada uno coincidió con su predicción.
El universo no se limitaba a curvar el tiempo de una manera imprecisa. Lo curvaba exactamente en la cantidad que las matemáticas indicaban. Si todo esto te parece lejano de la vida cotidiana, piensa que esa misma física está actuando silenciosamente sobre tu cabeza en este preciso momento. Muy por encima de nosotros, existe una red de satélites, cuya única tarea es ayudar a las personas de la superficie a saber exactamente dónde se encuentran. Cada uno lleva un reloj preciso, y todo el sistema funciona midiendo con extraordinario cuidado cuánto tarda una señal en viajar desde un satélite hasta un receptor en tierra. Como esas señales se desplazan a la velocidad de la luz, incluso el error más pequeño en el tiempo se convierte en un error de distancia, y la sincronización debe ser casi perfecta para que la posición sea correcta. Pero los satélites se mueven rápidamente a lo largo de sus órbitas, y según la regla del movimiento, sus relojes funcionan más despacio, perdiendo unas pocas millonésimas de segundo al día en comparación con los relojes de la superficie. Al mismo tiempo, se encuentran muy por encima de la superficie, donde la gravedad es más suave, y según la regla de la gravedad, sus relojes avanzan más rápido, ganando cada día una cantidad mayor. Los dos efectos no se anulan. Cuando se suman, los relojes en órbita ganan tiempo de forma constante con respecto a los relojes de tierra, día tras día. Si no se corrigiera, ese desfase provocaría en un solo día errores de posicionamiento de varios kilómetros, y todo el sistema terminaría volviéndose inútil en silencio, enviando a las personas a calles y ciudades equivocadas. Quienes construyeron estos sistemas lo sabían y lo resolvieron con una elegancia discreta que resulta fácil pasar por alto. Ajustaron los relojes de los satélites antes del lanzamiento, configurándolos deliberadamente para que funcionaran a un ritmo ligeramente incorrecto en tierra, de manera que, una vez elevados hasta la órbita y sometidos a la curvatura del tiempo, quedaran perfectamente sincronizados con los relojes de la superficie. La corrección no es una ocurrencia posterior ni un parche. Forma parte del diseño desde el principio, como un reconocimiento permanente de que el tiempo transcurre a ritmos diferentes según la velocidad y la altura. Cada vez que alguien recibe la indicación correcta para tomar un desvío, esa corrección está trabajando silenciosamente. Merece la pena detenerse en esto, porque saca la dilatación temporal del terreno de lo extraño y la lleva hasta la vida cotidiana. El medio más preciso de orientación jamás construido depende por completo del hecho de que el tiempo no sea igual en todas partes. La curvatura del tiempo no es una curiosidad confinada a un laboratorio. Está entretejida en la maquinaria ordinaria del mundo y funciona silenciosamente en segundo plano durante innumerables trayectos pequeños. Una persona que sigue una ruta por una ciudad está confiando, sin saberlo, en un sistema que ya ha tenido en cuenta la ralentización y la aceleración del tiempo en el cielo. Y hay algo tranquilizador en este pensamiento, más que alarmante. El universo lleva esta extraña contabilidad, tanto si alguien la observa como si no, y su cálculo es lo bastante fiable como para confiarle la tarea cotidiana de regresar a casa. El mismo principio que más tarde, esta noche, transportará a un viajero a través de siglos, queda aquí reducido a una corrección suave y constante, unas pocas millonésimas de segundo eliminadas para que una señal procedente de las alturas pueda decirte, en silencio y con precisión, exactamente dónde te encuentras. Merece la pena detenerse en cómo estos relojes mantienen un tiempo tan fiel, porque esa precisión es la única razón por la que el efecto pudo detectarse. Un reloj atómico no mide el tiempo mediante ninguna pieza móvil que pueda desgastarse o desviarse. Cuenta la vibración natural de los átomos, un ritmo tan estable y tan exactamente igual de un átomo a otro, que el propio segundo ha terminado definiéndose mediante una cantidad fija y enorme de esas vibraciones.
Cuando tu regla para medir el tiempo es tan fina, diferencias que ningún reloj ordinario podría registrar se vuelven evidentes. Una ralentización de unas pocas mil millonésimas de segundo, repartidas a lo largo de un vuelo prolongado, resulta invisible para todo lo demás en el mundo, pero es inconfundible para un reloj que cuenta átomos. Y cuanto más cuidadosamente se ha buscado, en más lugares ha aparecido el efecto, siempre exactamente en la proporción predicha. Se ha comprobado que relojes separados por una pequeña diferencia de altura dejan de coincidir. El que se encuentra más arriba funciona más rápido y el que está más abajo, más despacio, únicamente por la diferencia de gravedad existente a lo largo de ese pequeño desnivel. También se ha observado que relojes puestos en movimiento a velocidades moderadas se retrasan con respecto a otros que permanecen inmóviles junto a ellos. Ninguna de esas diferencias podría ser percibida por una persona. Todas son reales, han sido medidas y coinciden con los cálculos. La curvatura del tiempo no es un acontecimiento excepcional que requiera un viaje a las estrellas. Es una presencia constante y silenciosa que se revela a cualquiera que disponga de un reloj lo bastante preciso para escucharla. La forma más clara de sentirlo en términos humanos consiste en imaginar a dos personas tan próximas a ser idénticas como es posible. Imagina a dos personas que comparten los mismos orígenes, la misma edad y el mismo punto de partida en casi todos los aspectos que pueden medirse. Una de ellas viaja y pasa cerca de un año a bordo de una estación que orbita el mundo a gran velocidad. La otra permanece en casa y vive un año normal sobre la superficie. Antes de separarse son, a efectos de esta comparación precisa, iguales. La pregunta es, ¿qué sigue siendo cierto cuando vuelven a reunirse? La estación se mueve lo bastante rápido como para que la ralentización debida al movimiento importe, pero permanece lo bastante cerca del planeta como para que la gravedad siga siendo intensa a su alrededor. Ambos efectos casi se equilibran, aunque el efecto de la velocidad gana por un margen mínimo. A lo largo de ese año, el viajero envejece unas pocas milésimas de segundo menos que la persona que se quedó. Es una diferencia tan pequeña que apenas puede expresarse. Unos pocos milisegundos repartidos a lo largo de un año entero, y sin embargo no es nada. Cuando el viajero regresa, es, por ese margen diminuto, más joven que un hermano que tenía exactamente su misma edad. No más joven, en apariencia subjetiva. No más joven por ninguna historia que se cuente a sí mismo. Más joven según las mediciones. Más joven según la física. Un año en órbita también modifica el cuerpo de muchas otras maneras. Y merece la pena reconocerlas porque muestran lo delicadamente adaptado que está un ser vivo al lugar en el que evolucionó. Cambia la manera en la que el cuerpo interpreta sus propias instrucciones. Las comunidades invisibles de pequeños organismos que una persona lleva dentro modifican su composición. Algunas marcas sutiles de las células se alteran, varias de ellas relacionadas con el lento proceso del envejecimiento, y después regresan gradualmente hacia su estado inicial una vez que el viajero vuelve a casa. Algunos de estos cambios se revierten suavemente tras el regreso. Otros permanecen durante más tiempo. Un cuerpo no es simplemente una mente que viaja dentro de una máquina. Es un sistema adaptado a un mundo concreto, a una gravedad concreta y a un ritmo concreto de luz y oscuridad. Y registra el hecho de haber estado en otro lugar. Pero, entre todas las cosas que cambian y después se recuperan, la ralentización del tiempo ocupa un lugar aparte, porque es la única que no tiene remedio. No puedes rejuvenecer en sentido inverso. Esos pocos milisegundos no son una lesión que pueda curarse, ni una alteración que pueda deshacerse. Son momentos que, sencillamente, nunca ocurrieron para el viajero. Tiempo que nunca fue vivido, en lugar de tiempo perdido.
No existe ningún tratamiento capaz de devolvérselos, porque no hay nada que devolver. El viajero no perdió esos momentos, sino que nunca llegó a vivirlos. En este único aspecto, el viaje deja una marca que ningún regreso a casa puede borrar. Unas pocas milésimas de segundo constituyen algo pequeño sobre lo que construir una noche entera, y por sí solas no serían mucho más que una curiosidad. Su importancia reside únicamente en aquello hacia lo que señalan. La diferencia es pequeña en este caso porque la velocidad también lo es, una fracción diminuta de lo que puede alcanzar la luz. El mecanismo que la produjo es el mismo que gobierna las cosas más rápidas imaginables, y ese mecanismo no se estabiliza ni se agota a medida que la velocidad aumenta, se vuelve más pronunciado. La distancia entre el viajero y quienes dejó atrás crece sin un límite natural cuanto más se acerca a la velocidad de la luz. Es en este punto donde empieza a distinguirse la forma de una trampa, aunque a esta escala todavía sea lo bastante suave como para sonreír ante ella. Una persona podría llevar consigo esos pocos milisegundos durante toda su vida sin sentir jamás su peso, pero conserva en la mente esa diferencia pequeña e inofensiva e imagina el mismo proceso no a bordo de una estación que roza las cercanías de casa, sino en una nave que se desplaza a una fracción considerable de la velocidad de la luz. Los pocos milisegundos se convierten en minutos, después en años y finalmente en vidas enteras. El regreso a casa que esta noche apenas le cuesta nada a un viajero podría, en el límite de lo que permite la física, costarle a todas las personas a las que conoció. Por ahora, sin embargo, basta con observar lo silenciosamente que funciona el mecanismo incluso en este caso pequeño. El viajero en órbita no percibe ninguna ralentización, ninguna extrañeza, ninguna sensación de haberse desincronizado del mundo. Simplemente vive su año ordinario y regresa para descubrir que una fracción de tiempo se ha deslizado entre él y todos los que permanecieron abajo. Una fracción demasiado pequeña para notarse, pero demasiado real para negarse. El universo no ha hecho nada dramático, solo ha mantenido su contabilidad fiel y desigual, y ha devuelto al viajero unos instantes más joven de lo que el mundo esperaba. Todo lo que viene después esta noche no es más que este mismo hecho pequeño, llevado a crecer. La razón por la que unos pocos milisegundos pueden transformarse en una vida entera es que la ralentización del tiempo no aumenta de manera uniforme con la velocidad, no asciende siguiendo una línea recta y suave, como si viajar al doble de velocidad hiciera que el tiempo se ralentizara el doble. En cambio, está gobernada por un único número, un factor mediante el cual el tiempo se estira, y ese factor apenas se mueve a velocidades ordinarias, antes de comenzar a elevarse de forma cada vez más pronunciada a medida que el viajero se acerca a la velocidad de la luz. Cerca del final del ascenso, aumenta sin límite. Para comprender hacia dónde se dirige esta noche, conviene subir por esta escalera lentamente, peldaño a peldaño, y sentir cómo los escalones se vuelven más altos a medida que avanzamos. En la parte inferior de la escalera, el efecto es casi inexistente. A una décima parte de la velocidad de la luz, una velocidad que ya supera cualquier cosa a la que hayamos enviado a una persona, el tiempo transcurre solamente alrededor de 0,5% más despacio. Un viajero que se moviera así envejecería un poco menos que alguien que permaneciera en casa, pero la diferencia a lo largo de un año sería de apenas unos días, perceptible para un reloj preciso e invisible para un ser vivo. Este es el extremo poco profundo, donde la extrañeza es real pero suave, donde la escalera apenas está inclinada. El siguiente peldaño es más pronunciado. A la mitad de la velocidad de la luz, el tiempo transcurre aproximadamente un 15% más despacio para el viajero.
Un año pasado a esa velocidad corresponde a algo más de un año en casa. La diferencia ya se mide en meses, en lugar de días. Sigue siendo una diferencia con la que una persona podría convivir fácilmente. Todavía el tipo de separación que quizá pudiera cerrarse de nuevo a lo largo de una vida ordinaria. Pero la forma del fenómeno ya empieza a revelarse. Cada paso hacia la velocidad de la luz no añade una pequeña cantidad, añade más que el paso anterior. A 9/10 partes de la velocidad de la luz, la escalera se inclina con fuerza. Aquí el factor de estiramiento es un poco mayor que 2, lo que significa que el viajero envejece a menos de la mitad de la velocidad de quienes dejó atrás. Un solo año a bordo de una nave semejante corresponde aproximadamente a 2 años y medio en casa. Te marchas durante lo que para ti parece un año y regresas para descubrir que han pasado 2 años y medio, que un hermano menor casi te ha alcanzado en edad y que han llegado y desaparecido estaciones que nunca viviste. La diferencia ya no se mide en meses. Se ha convertido en un vacío que una persona sentiría, un tramo de la historia del mundo que ha sido omitido en silencio. Sube más y los escalones se vuelven enormes. Al 99% de la velocidad de la luz, un año de la vida del viajero corresponde aproximadamente a 7 años en la superficie. Al 99,9%, un año se convierte en unos 22. Y al 99,99% de la velocidad de la luz, un solo año de viaje corresponde a más de 70 años en casa. El viajero no se ha ralentizado de ninguna forma que pueda percibir. Su corazón mantiene su ritmo normal. Sus pensamientos avanzan a su velocidad habitual. Para él, un año se siente exactamente como un año. Es únicamente el mundo que queda atrás, el que se acelera cada vez más a medida que se acerca al límite de lo posible. Merece la pena detenerse en lo que ese último peldaño significaría para una vida. Imagina que partes con 25 años. Pasas lo que te parece un solo año viajando cerca del límite de la velocidad de la luz y después das la vuelta para regresar a casa. Vuelves habiendo envejecido únicamente un año, todavía con 26, conservando el mismo rostro y la misma fuerza. Pero en el lugar que dejaste han transcurrido más de 70 años. Quienes eran jóvenes cuando partiste, ahora son ancianos o ya han desaparecido. Padres, hijos y, en algunos casos, los hijos de sus hijos han vivido vidas enteras durante el tiempo que tú empleaste en atravesar un único año. Tú apenas has envejecido. El mundo ha envejecido hasta volverse irreconocible. Esta es la trampa en su forma más sencilla y humana, y conviene nombrarla con calma por lo que es. No se trata de una catástrofe. Nada ha salido mal. Ninguna máquina ha fallado. Ninguna ley se ha roto. Ningún desastre ha golpeado al viajero. La escalera de la velocidad ha hecho exactamente lo que siempre iba a hacer. Exactamente lo que las matemáticas describieron mucho antes de que alguien la ascendiera. La trampa es simplemente la forma del mundo. El tiempo se curva bajo la velocidad y se curva cada vez más cuanto más rápido viajas. Y no existe ninguna disposición ingeniosa capaz de lograr que se curve en la dirección contraria. Puedes gastar tu propio futuro lentamente. No puedes negarte a llegar al futuro de los demás. Y observa que en ningún momento el viajero siente que esté cayendo en nada. No hay un instante en el que algo lo atrape, ni una sensación de ser arrastrado hacia adelante. Desde el interior de la nave, el viaje es silencioso y ordinario, un año como cualquier otro. La trampa no es algo que le ocurra al cuerpo del viajero durante el trayecto. Es algo que solo se revela al final, cuando sale y descubre que el mundo ha envejecido a su alrededor. Cuanto más asciendes por esta escalera, más tiempo del mundo te saltas, y la escalera no tiene cima. Solo se vuelve cada vez más empinada
mientras la velocidad de la luz se acerca sin llegar nunca a alcanzarse. Hay una razón por la que esta escalera resulta tan difícil de aceptar y merece la pena nombrarla con suavidad, porque la dificultad no nace de una falta de comprensión, sino de una característica de nuestra propia naturaleza. Fuimos moldeados por un mundo de cosas lentas, donde las velocidades siempre representaban una fracción insignificante de la velocidad de la luz, y en ese mundo, el tiempo se comportaba verdaderamente como un único río compartido, igual para todos. Nuestro sentido del tiempo se ajustó a ese mundo y cumplió perfectamente su función. Nunca estuvo diseñado para contener lo que sucede cerca de la velocidad de la luz, porque nada que nuestros antepasados tocaran se acercó jamás a ella. Por eso, cuando la escalera se inclina y un año se pliega hasta convertirse en décadas, la mente retrocede, no porque la idea sea confusa, sino porque nos exige apartar un instinto forjado durante un periodo inmenso. Sin embargo, ese instinto, por profundo que sea, siempre fue únicamente una verdad local, no una verdad universal. El río compartido del tiempo era lo bastante real para una vida caminando sobre un único mundo lento, y sigue siendo lo bastante real para todos los días ordinarios que llegaremos a vivir. Solo falla en los límites, a velocidades que no podemos alcanzar y en profundidades que no podríamos sobrevivir, en el territorio lejano donde la escalera se vuelve empinada. Esa es la lección silenciosa de todo el ascenso. El mundo de nuestra intuición no está equivocado, simplemente es pequeño, un rincón suave y fiable de una realidad mayor, cuyas reglas solo se revelan cuando el movimiento se vuelve enorme. La escalera no invalida lo ordinario, simplemente se extiende más allá, hacia lugares que lo ordinario nunca tuvo que describir. Antes de continuar subiendo, merece la pena detenernos para reunir lo que hemos visto, porque en este punto suele surgir una objeción razonable y merece una respuesta tranquila y completa en lugar de un gesto evasivo. Hemos establecido que el movimiento ralentiza el tiempo, que esa ralentización es real y está confirmada, que desde dentro no se siente como nada y que a grandes velocidades puede transportar a un viajero a través de un océano de años. También hemos dicho que el movimiento es relativo, que no existe un reposo absoluto, que cada observador puede considerarse legítimamente a sí mismo como quien permanece inmóvil, y es precisamente ahí donde parece abrirse un problema. La objeción es la siguiente: si el movimiento es relativo, entonces, desde el punto de vista del viajero, no es él quien se mueve, sino el hogar que dejó atrás, alejándose a gran velocidad. Y si un reloj en movimiento funciona más despacio, entonces, desde la perspectiva del viajero, debería ser el reloj de casa el que se ralentizara, no el suyo. Así que, cuando regresa, ¿por qué siempre es el viajero quien ha envejecido menos? ¿Por qué la simetría no se mantiene hasta el final, dejando a ambos con la misma edad, o incluso haciendo que quien se quedó en casa sea el más joven? Durante mucho tiempo, esto pareció una grieta auténtica en toda la idea, un punto donde el razonamiento podía plegarse sobre sí mismo. La solución es silenciosa y completa, y depende de un único detalle que resulta fácil pasar por alto. Las dos situaciones no son realmente reflejos una de la otra, porque solo una de las dos personas da la vuelta. El viajero que parte y regresa debe, en algún momento, reducir la velocidad hasta detenerse, invertir su dirección y volver a acelerar hacia casa. Ese giro no es un movimiento suave y constante, es un cambio de movimiento. Y un cambio de movimiento es algo que puede sentirse. El viajero queda presionado contra su asiento, del mismo modo que tú te ves empujado hacia atrás cuando un vehículo acelera. Existe una fuerza física real, y únicamente la experimenta el viajero. La persona que permaneció en casa
No siente ninguna fuerza semejante. Nunca queda presionada contra nada. Nunca gira. Nunca invierte su dirección. Y nunca abandona el estado suave y constante en el que ambos comenzaron. Así que, después de todo, no existe una simetría verdadera entre ellos. Hay una diferencia clara e inequívoca entre lo que ambos experimentaron. Uno cambió su movimiento y lo sintió, el otro no. El viajero salió del sistema compartido y regresó. El hogar nunca lo abandonó. Cuando se realiza el cálculo completo, incluyendo los extraños cambios que se producen en el orden de los acontecimientos lejanos durante ese giro, las cuentas encajan perfectamente y siempre en la misma dirección. El viajero es más joven. Nunca ocurre lo contrario. Lo que parecía una paradoja era únicamente una imagen incompleta, una historia contada dejando fuera una pieza esencial. Incluye el giro y la contradicción desaparece por completo. Esto importa por algo más que una cuestión de orden, porque nos revela algo del universo que merece la pena conservar. El universo es coherente consigo mismo, no se contradice, no puede hacerlo. Y cada vez que una situación parece plegarse en una paradoja, ese pliegue termina siendo una señal de que falta algo en la explicación. Devuélvelo a su lugar y el mundo vuelve a encajar. El viajero que regresa más joven no es un truco ni una laguna. Es el resultado honesto de un mundo cuyas cuentas siempre cuadran. Hay algo suave en ese hecho cuando uno se detiene a contemplarlo. La extrañeza de la dilatación temporal no es caos, ni un lugar donde las reglas se rompen y cualquier cosa puede suceder. Está ordenada hasta el último decimal. El mismo cuidado que nos permite colocar dos relojes que han volado uno junto al otro y descubrir que difieren exactamente en la fracción prevista, gobierna también a un viajero que atraviesa 70 años durante uno solo que él siente. No hay excepciones escondidas en la oscuridad. No existe ningún lugar donde el cálculo falle en silencio. El universo lleva sus cuentas con perfección incluso aquí, incluso en los extremos donde la intuición nos abandona. Así que el problema, una vez resuelto, deja intacta la trampa, pero le arrebata cualquier amenaza. El viajero queda desplazado en el tiempo, no por un defecto de la realidad, ni por una crueldad dirigida contra él, sino por el funcionamiento claro y constante de un mundo en el que el movimiento y el tiempo están entretejidos. Ahora podemos ascender por el resto de la escalera, con un apoyo más firme, sabiendo que nada de lo que encontremos contradirá lo que ya hemos visto. La ralentización es real, tiene una dirección, siempre favorece a quien se movió y nunca rompe, en ningún lugar, la silenciosa coherencia del conjunto. Existe una demostración de todo esto, que no necesita ninguna nave, ninguna estación ni ningún viajero, y lleva desarrollándose silenciosamente sobre nosotros y a nuestro alrededor desde que existe el cielo. Comienza muy lejos, en el espacio, donde ciertos acontecimientos lanzan partículas a través del vacío a velocidades enormes. Cuando esas partículas golpean las capas superiores de la atmósfera, muy por encima del suelo, se fragmentan en lluvias de partículas más pequeñas. Entre ellas hay algunas extremadamente fugaces, que solo viven durante un instante brevísimo antes de transformarse en otra cosa. Estas partículas concretas son inestables y su vida natural cuando están en reposo es de aproximadamente 2 millonésimas de segundo. Ese es todo el tiempo del que disponen antes de desintegrarse. Incluso desplazándose casi a la velocidad de la luz, una partícula con solo 2 millonésimas de segundo de vida no podría recorrer más que una fracción de kilómetro antes de quedarse sin tiempo. Y estas partículas nacen a gran altura, aproximadamente a 16 kilómetros sobre el suelo. Según la simple aritmética de sus breves existencias, deberían desintegrarse mucho antes de llegar a la superficie. Nunca deberían llegar. Casi ninguna debería hacerlo. Y sin embargo,
llegan constantemente en cantidades enormes. Los instrumentos de la superficie las detectan por multitudes incontables a cada segundo de cada día, muchas más de las que podrían sobrevivir al descenso si sus vidas fueran tan breves como indica su duración en reposo. Algo les está concediendo el tiempo necesario para completar un viaje que no deberían poder completar. Ese algo es la ralentización del tiempo. Como estas partículas se desplazan casi a la velocidad de la luz, sus breves vidas se estiran varias veces desde nuestro punto de vista en la superficie. Las 2 millonésimas de segundo que tienen asignadas en reposo se convierten, según nuestras mediciones, en tiempo suficiente para atravesar los kilómetros de aire que separan su lugar de nacimiento del suelo. Desde donde estamos, simplemente viven más porque se mueven tan rápido y por eso sobreviven hasta alcanzarnos. La misma regla que ralentiza una fracción el reloj de un avión, reduce el ritmo del reloj interno de estas partículas lo suficiente como para transportarlas hasta abajo. Existe una segunda forma de contar la misma historia desde el punto de vista de la partícula, y merece la pena hacerlo porque muestra cómo el movimiento pliega el espacio además del tiempo. Desde el sistema de referencia de la propia partícula, su vida sigue siendo tan breve como siempre. No experimenta ningún estiramiento de su corto intervalo. Pero, desde ese sistema, la distancia que debe recorrer no es de 16 kilómetros. El espesor de la atmósfera que tiene delante se acorta, se comprime hasta quedar reducido a menos de 2 kilómetros, porque a esas velocidades el propio espacio se contrae en la dirección del movimiento. Así que, desde su perspectiva, la partícula sobrevive al viaje, no porque haya vivido más, sino porque el camino se ha vuelto más corto. Ambas historias son verdaderas. Describen la misma llegada desde 2 sistemas distintos, y en los 2 la partícula alcanza el suelo. Lo que hace que esto resulte tan silenciosamente convincente es que no se trata de un experimento preparado por alguien. No requiere permiso ni ningún equipamiento más allá de una forma de detectar las partículas que llegan. El cielo ha estado realizando esta demostración de manera continua, en todas partes, desde que la atmósfera comenzó a recibir la lluvia de partículas procedentes del espacio. Cada una de esas innumerables llegadas constituye una pequeña confirmación de que el tiempo se curva con el movimiento, escrita no en un laboratorio, sino a través de toda la profundidad de la atmósfera. Las partículas no se ofrecieron voluntariamente. La física simplemente las reclutó y continúa reclutando más a cada segundo que pasa. Es algo extrañamente sereno para contemplar antes de dormir. Muy por encima, durante toda la noche, partículas que deberían haber desaparecido completan silenciosamente sus viajes, mantenidas con vida por la misma curvatura del tiempo que transportaría a un viajero a través de los años. La prueba de toda la idea cae de manera suave e interminable a través de la oscuridad que se encuentra sobre ti, sin necesitar testigos, sin pedir nada, simplemente llegando una y otra vez, exactamente como las matemáticas dijeron que lo haría. Merece la pena detenerse un poco más en las 2 formas de contar la historia de la partícula, porque el hecho de que ambas sean verdaderas al mismo tiempo representa una de las lecciones más delicadas de todo esto. Desde nuestra perspectiva en la superficie, la partícula sobrevive porque su reloj interno funciona más despacio y le concede una vida adicional. Desde la perspectiva de la partícula, su vida sigue siendo tan breve como siempre, y sobrevive porque el camino que tiene delante se ha acortado. No son 2 explicaciones enfrentadas, una correcta y otra equivocada. Son el mismo acontecimiento descrito con honestidad desde 2 sistemas de movimiento, y el universo contiene ambos sin la menor dificultad. Esta es la firma silenciosa de todo el tema. No existe una única historia privilegiada, sino un conjunto de sistemas de referencia, cada uno llevando su propia cuenta fiel, y todos coincidiendo en lo que finalmente sucede. La partícula alcanza el suelo. El viajero regresa más joven.
Los dos sistemas pueden repartir la explicación de manera diferente entre el tiempo ralentizado y el espacio acortado, pero nunca discrepan sobre el resultado que puede tocarse y contarse. La realidad no se confunde con esto. Simplemente es más rica de lo que un único punto de vista puede abarcar. Y hay una calma en saber que, independientemente de cómo se repartan las razones, el mundo siempre termina siendo coherente. La misma llegada alcanzada por todos los caminos honestos. Hasta ahora, solo hemos seguido una de las dos formas en las que el tiempo puede curvarse: la curvatura producida por el movimiento. Pero existe una segunda forma, y en sus extremos es con diferencia la más intensa de las dos. No procede de moverse rápidamente, sino de encontrarse cerca de algo de gran masa. Para comprenderla, debemos dejar a un lado una imagen familiar de la gravedad y aceptar otra más extraña y más verdadera. Estamos acostumbrados a imaginar la gravedad como una fuerza, un tirón invisible que surge de los objetos de gran masa y atrae hacia ellos a otras cosas. Esa imagen funciona bastante bien para la mayoría de los propósitos cotidianos y es lo bastante precisa como para guiar naves entre mundos, pero no es lo que la gravedad es en realidad. En la descripción más fiel, la gravedad no es un tirón. Un objeto de gran masa curva a su alrededor el tejido combinado del espacio y el tiempo, y los demás objetos que se desplazan por ese tejido curvado simplemente siguen sus pendientes. Una piedra que cae no lo hace porque algo tire de ella. Cae porque el camino más recto disponible a través del tejido curvado cerca de un mundo de gran masa se inclina hacia abajo, y la piedra sigue ese camino. La parte que más importa esta noche es que esta curvatura afecta al tiempo tanto como al espacio. Cuanto más profundo te encuentras dentro de un pozo gravitatorio y cuanto más cerca estás de un objeto de gran masa, más curvado está el tejido a tu alrededor y más despacio transcurre tu tiempo, en comparación con el de alguien situado más arriba, donde la curvatura es más suave. Este efecto es distinto de la ralentización causada por el movimiento, aunque está relacionado con ella. No necesitas moverte en absoluto. Solo necesitas estar cerca de algo de gran masa. Y cuanto más cerca estés, más lentamente avanza tu reloj frente a otro que se encuentre más lejos. En la superficie de un mundo como el nuestro, el efecto es inimaginablemente pequeño, pero no es cero, y actúa en una dirección concreta. Un reloj situado al pie de una montaña funciona un poco más despacio que otro situado en la cima, porque el pie de la montaña se encuentra a mayor profundidad dentro de la gravedad del planeta. No es que el reloj inferior sufra sacudidas ni alteraciones, es el propio tiempo el que transcurre más despacio allí. Lo mismo ocurre a lo largo de la altura de un único cuerpo. Tus pies, al estar más cerca del centro del planeta, envejecen una fracción más despacio que tu cabeza. Siempre, durante todo el tiempo que permaneces de pie. La diferencia acumulada durante una vida sería menor que el parpadeo de un instante, demasiado pequeña para sentirse jamás. Y, sin embargo, es real, y relojes lo bastante precisos para detectar una diferencia de apenas unos centímetros de altura la han medido exactamente. Existe una forma elegante en la que esta curvatura se revela a través de la luz y merece la pena describirla porque es el mismo efecto mostrando un rostro distinto. Cuando la luz asciende fuera de un pozo gravitatorio y pasa de una región de tiempo más lento a otra de tiempo más rápido, pierde una pequeña parte de su frecuencia. Sus ondas llegan estiradas, desplazadas hacia el rojo. Imagina un átomo en lo profundo del pozo, como un pequeño reloj que emite crestas de luz a un ritmo constante en su propio tiempo ralentizado. Alguien situado más arriba, que cuenta esas crestas con un reloj más rápido,
registra menos de ellas por segundo, por lo que la luz le parece de menor frecuencia y más estirada que al principio. La causa del enrojecimiento es la ralentización del tiempo. El desplazamiento hacia el rojo es simplemente su firma visible, la sombra que proyecta en la luz. Cuanto más profundo es el pozo, más se estira la luz al salir. En un pozo suave, el cambio es leve, un pequeño desplazamiento hacia el rojo apenas perceptible. Desde la superficie de un objeto compacto y de gran masa, el cambio resulta drástico y la luz llega visiblemente debilitada y reducida en frecuencia. Y desde el borde de los pozos más profundos que puede crear el universo, la luz asciende tan agotada, tan estirada y tan desplazada hacia el rojo que, cuando alcanza a un observador lejano, casi no conserva energía. Llegaremos dentro de poco a esos pozos extremos, pero el principio ya está claro. Hundirse en la gravedad es hundirse en un tiempo más lento, y enviar una señal de vuelta hacia arriba significa obligarla a ascender contra la corriente, de modo que llega cansada y debilitada. Es algo silencioso para contemplar antes de dormir. El propio suelo bajo un mundo de gran masa funciona con un tiempo ligeramente más lento que el aire situado encima, y más lento todavía cuanto más profundo desciendes. No hay dramatismo a esta escala, únicamente una desigualdad suave entretejida en todas las cosas, un cálculo tan fino que fueron necesarios los instrumentos más pacientes jamás construidos para detectarlo a lo largo de la altura de una persona tumbada. El universo aplica esta regla en todas partes, a todas las escalas y a toda masa, haya o no alguien presente para observarla. Y allí donde las masas crecen lo suficiente y los pozos alcanzan la profundidad necesaria, esta misma regla suave se convierte en la curvatura temporal más intensa que existe. Hay otra consecuencia delicada de la curvatura gravitatoria que merece la pena contemplar antes de descender hacia pozos más profundos, y tiene que ver con el aspecto que tendrían esos lugares para un observador distante. Como la luz que asciende desde un pozo llega estirada, reducida en frecuencia y ralentizada, todo lo que se viera en el interior de una gravedad intensa parecería desarrollarse a un ritmo más pausado de lo que realmente sucede dentro de su propio sistema. Un reloj descendido a un pozo parecería funcionar cada vez más despacio para alguien situado muy por encima, y todos sus movimientos se verían alargados y suavizados. El observador no está siendo engañado, está contemplando la verdad de que el tiempo realmente transcurre más despacio allí abajo, transportada fielmente por el ritmo de la luz. Esto significa que la gravedad no solo ralentiza el tiempo, sino también la apariencia del tiempo, suavizando el aspecto de todo lo que se encuentra dentro de un pozo profundo cuando se observa desde fuera. Cuanto más profundo es el pozo, más pronunciada se vuelve esta suavización, hasta que, en el borde de los pozos más intensos, la luz llega tan ralentizada y tan desplazada hacia el rojo, que aquello que transporta parece quedar casi suspendido. Es una imagen extraña y serena. Una escena situada cerca de una gran masa parece moverse como si atravesara algún medio espeso y paciente. Sus relojes se retrasan visiblemente, sus movimientos dejan de tener prisa, y todo funciona más despacio, no por una ilusión, sino por la curvatura verdadera y medible del tiempo. Y esa suavización alcanza su extremo máximo en el pozo más profundo de todos, hacia el que nos dirigimos ahora, para contemplar la curvatura gravitatoria del tiempo en toda su intensidad. Debemos observar lo que queda cuando una estrella de gran masa llega al final de su larga combustión y su núcleo ya no puede sostenerse. Una de las cosas que puede dejar tras de sí ese colapso es un objeto de densidad extraordinaria, una esfera no mayor que una ciudad, pero comprimida con más materia que nuestra propia estrella. En un mundo así, una cantidad de materia del tamaño de un dedal
pesaría millones de toneladas, y la atracción en su superficie sería cientos de miles de millones de veces más intensa que la que experimentamos nosotros. Todo en él queda mucho más allá de lo ordinario, incluido lo que le hace al tiempo. En la superficie de un remanente tan denso, el tiempo transcurriría aproximadamente entre un 70 y un 80% del ritmo que mantiene en regiones lejanas de gravedad más suave. Por cada segundo que pasara allí, en el universo exterior, transcurriría algo más de un segundo. Un reloj apoyado sobre esa superficie se iría retrasando de forma constante con respecto a cualquier reloj mantenido a una distancia segura, no por ningún defecto, sino porque se encuentra tan profundo dentro del pozo que el propio tiempo se ralentiza a su alrededor. Nada podría permanecer allí para sentirlo. La gravedad y los campos despedazarían cualquier objeto material mucho antes de que llegara. Pero el reloj lento seguiría conservando su registro, hubiera o no alguien que pudiera leerlo. Más abajo, todavía se encuentra el pozo más extremo que el universo puede crear. Cuando un núcleo que colapsa posee suficiente masa, nada conocido puede detener su caída. No se estabiliza formando una esfera densa. Continúa cayendo hacia adentro, arrastrando consigo su propio tejido hasta formar una región tan curvada que ni siquiera la luz puede escapar más allá de cierto límite. Ese límite no es una pared, ni una superficie que puedas tocar. Es simplemente la línea a partir de la cual todos los caminos posibles conducen hacia adentro, el borde más allá del cual nada regresa. Llamamos agujero negro al objeto rodeado por ese límite, un lugar donde la gravedad se ha cerrado sobre sí misma. Piensa en cómo se vería algo que cayera hacia ese límite desde una distancia segura, porque constituye una de las imágenes más extrañas y serenas de todo esto. A medida que el objeto se acerca al borde, su luz se estira y se desplaza hacia el rojo al ascender desde un tiempo cada vez más lento. Su movimiento, tal como lo observas, se ralentiza progresivamente. No atraviesa el límite de golpe. En lugar de eso, parece ir asentándose junto al borde, avanzando cada vez con mayor lentitud, mientras su luz se debilita y reduce su frecuencia hasta parecer que queda suspendido allí, casi inmóvil, apagándose poco a poco hasta convertirse en el rescoldo más tenue. Desde fuera, nunca parece cruzar del todo. Simplemente se vuelve cada vez más oscuro y más lento, hasta desvanecerse suavemente de la vista, retenido para siempre en el límite por la ralentización del tiempo. Desde el punto de vista del objeto que cae, en cambio, no sucede nada dramático en el límite. En un agujero negro, lo bastante grande, no hay ninguna pared contra la que chocar, ningún destello, ni ninguna sensación especial al cruzarlo. Continúa cayendo con la misma suavidad de antes y quizá ni siquiera podría señalar el momento exacto en que atravesó el borde. Pero, para cuando lo cruza, el universo exterior se ha adelantado enormemente. Una inmensa extensión de tiempo externo se ha acumulado durante lo que para el viajero pareció una caída normal. Y una vez traspasado el límite, ya no puede enviar ninguna señal de vuelta. Ni luz, ni palabras, ni nada puede volver a ascender. Los dos lados de ese borde quedan sellados entre sí, no por una barrera de materia, sino por la propia geometría del tiempo. Existe una forma de comprender el centro de una región semejante que es más extraña y serena que la imagen habitual de un punto en el espacio. Conviene imaginar el centro no como un lugar, sino como un momento, un punto del futuro hacia el que conducen todos los caminos situados dentro del límite. No es algo que puedas rodear del mismo modo que rodearías un obstáculo, porque no se encuentra en una dirección que puedas decidir evitar. Se encuentra en el futuro de todo lo que está dentro del borde, tan inevitable como el mañana. Estar dentro significa sencillamente tener ese momento por delante, acercándose del mismo modo que se acerca la siguiente hora, independientemente de la dirección hacia la que intentes girar. Merece la pena permanecer aquí, en el pozo más profundo,
porque es el lugar más silencioso al que nos llevará toda la noche. No es una escena de violencia, pese a su reputación. Es un lugar donde el movimiento se suaviza hasta acercarse a la inmovilidad y el tiempo se ralentiza hasta aproximarse al reposo, donde la propia luz se recuesta y permanece junto al borde en lugar de escapar a toda velocidad. Si el viajero veloz atraviesa el tiempo del mundo impulsado por la velocidad, quien se hunde en la gravedad más profunda hace lo contrario, descendiendo hacia una lentitud tan completa que el universo exterior parece avanzar borroso, mientras él flota en el borde de una calma interminable. Ambas cosas son la misma curvatura del tiempo encontrada desde direcciones opuestas, y ambas, a su manera, son formas de la misma trampa silenciosa. La imagen de algo asentándose junto al borde de un pozo cerrado se vuelve aún más extraña cuando permitimos que el pozo gire y casi todos ellos giran. Todo lo que cae para formar un objeto semejante lleva consigo cierta rotación, y esa rotación no se pierde, se acumula y se conserva, de modo que el objeto terminado gira a menudo muy rápidamente. Y un pozo giratorio de esta clase hace algo que no tiene ningún equivalente suave en la experiencia cotidiana. Arrastra consigo el tejido del espacio y el tiempo, haciendo girar el propio vacío cercano, del mismo modo que un remolino lento arrastra el agua a su alrededor. Cerca de un agujero negro en rotación, no podrías permanecer completamente inmóvil, aunque lo intentaras con todas tus fuerzas. El propio tejido se estaría moviendo y te arrastraría con él, de manera que permanecer quieto exigiría un esfuerzo constante únicamente para resistirte a ser llevado en círculo. Este arrastre del espacio se vuelve más intenso cuanto más te aproximas al borde y modifica el lugar en el que puede existir una órbita estable. Alrededor de un pozo que gire con suficiente rapidez, una nave puede mantener una trayectoria estable mucho más cerca del límite de lo que sería posible alrededor de uno inmóvil, más cerca de la región donde el tiempo se ralentiza con mayor intensidad. Y en esas órbitas próximas, la ralentización temporal se vuelve extrema de una forma que supera todo lo que encontramos en la escalera de la velocidad. Allí donde un viajero rápido podría intercambiar un año por 70, aquí la diferencia puede ser aún mayor. Unas horas pasadas cerca de un pozo que gira rápidamente pueden corresponder a semanas en el universo exterior, o incluso más, según lo cerca del borde que una nave se atreva a mantenerse. Una tripulación podría permanecer allí durante lo que para ella parece un breve intervalo, unas pocas horas, y después ascender de nuevo para descubrir que más allá ha transcurrido una estación completa o un año. La curvatura temporal de la gravedad profunda, intensificada por la rotación del pozo, se convierte en la corriente de tiempo más poderosa que ofrece el universo. Esto no es una imagen nacida únicamente de la imaginación, es lo que predicen las matemáticas de la gravedad, desarrolladas con cuidado y confirmadas allí donde ha sido posible comprobarlas. Las órbitas de las estrellas que giran alrededor del centro de gran masa de nuestra galaxia siguen estas reglas. También las siguen las ondulaciones que se propagan por el espacio cuando dos agujeros negros giran el uno alrededor del otro y terminan fusionándose. Y esas ondulaciones han sido detectadas al atravesarnos. Incluso se ha observado la sombra de uno de estos límites, recortada contra el resplandor de la materia que gira a su alrededor. En todos los lugares donde la imagen ha sido puesta a prueba, se ha mantenido. Los pozos más profundos son lugares reales y cerca de ellos el tiempo verdaderamente se ralentiza hasta aproximarse a la inmovilidad. Lo que permite contemplar todo esto con serenidad, en lugar de con alarma, es que solo representa el extremo lejano de una única idea continua. La misma curvatura temporal que corrige unas pocas millonésimas de segundo en un reloj de navegación en órbita, que concede a una partícula en caída el tiempo suficiente para alcanzar el suelo, y que le resta una pequeña fracción al tiempo de un viajero que rodea el planeta, es exactamente la misma que, cerca de un agujero negro giratorio, intercambia horas por semanas.
Es un solo principio expresado a lo largo de una enorme variedad de intensidades. No aparece ninguna regla nueva en el fondo del pozo. Solo está la misma ley, llevada hasta la pendiente máxima que el universo puede crear. Y hay un extraño consuelo en esa continuidad. Los pozos más profundos no constituyen otra clase de realidad, separada y hostil. Son la curvatura ordinaria, del tiempo seguida hasta su extremo más silencioso y completo. Comprender un reloj en órbita significa comprender ya, en principio, un reloj situado en el límite de un agujero negro. Solo cambian las cifras. El universo no esconde una maquinaria distinta y más extraña en sus lugares más oscuros. Mantiene la misma contabilidad suave en todas partes, desde la altura de una montaña hasta el borde de un pozo giratorio, ralentizando el tiempo exactamente tanto como exige la profundidad de ese pozo, y no más. Dejemos entonces que los pozos más profundos descansen donde siempre han estado, girando lentamente en la oscuridad de los corazones galácticos, conservando sus bordes de tiempo casi congelado, sin pedir nada a nadie. Han mantenido sus relojes lentos desde mucho antes de que existiera alguien capaz de preguntarse por ellos, y continuarán haciéndolo mucho después. Hay paz en algo tan antiguo y tan seguro. Una lentitud tan profunda que hace que la prisa del universo exterior parezca el estado verdaderamente extraño. De todos los lugares donde el tiempo puede curvarse, estos son aquellos en los que más se acerca al reposo. También merece la pena recordar que los pozos más profundos no son excepciones raras, dispersas por la oscuridad, sino una parte natural y esperada de la forma en que el universo se organiza. Allí donde se haya reunido y colapsado suficiente masa, puede formarse uno de estos pozos, y los centros de las galaxias albergan habitualmente ejemplares enormes, de una masa difícil de expresar, girando lentamente en el centro de todo lo que los rodea. No son intrusos en el cosmos, forman parte de su mobiliario ordinario, tanto como las estrellas que giran a su alrededor. Y cerca de cada uno de ellos el tiempo se ralentiza hacia la misma quietud profunda que hemos descrito. Saber que estos lugares son comunes y que cerca de cada uno el tiempo casi se detiene, significa comprender que la curvatura temporal está entretejida por todo el universo y no escondida en unos pocos rincones extraños. Cada galaxia posee su propia región de máxima lentitud en el centro, su propio borde donde el tiempo se suaviza hacia la inmovilidad y la luz se recuesta. El universo está lleno de estos corazones silenciosos. Cada uno conserva su propio reloj ralentizado. Cada uno constituye un lugar donde la prisa del mundo exterior se pliega hacia la calma. Hay algo extrañamente tranquilizador en esa abundancia, en saber que el cosmos contiene tantos puntos de quietud, tantos centros silenciosos, donde el tiempo se ralentiza casi hasta desaparecer, y lleva haciéndolo pacientemente desde mucho antes de que alguien pudiera preguntarse por ello. Bajo todo lo que hemos seguido esta noche, se encuentra un cambio todavía más silencioso, uno que no solo transforma el ritmo del tiempo, sino la propia idea de un presente compartido. En la superficie damos por sentado que determinar si dos acontecimientos lejanos ocurren en el mismo instante es un hecho claro, establecido e igual para todos. Si dos luces destellan al mismo tiempo, suponemos que lo hacen simultáneamente para cualquiera que pueda observarlas. Y creemos que existe una única respuesta verdadera sobre si fueron simultáneas. Esto parece tan sólido como la antigua creencia en un reloj maestro, y falla por la misma razón. Que dos acontecimientos separados sucedan en el mismo momento depende, en realidad, de cómo se esté moviendo quien lo pregunta. Dos observadores con movimientos distintos pueden contemplar el mismo par de acontecimientos lejanos y discrepar sinceramente sobre cuál ocurrió primero, sin que ninguno de los dos se equivoque. No se trata de que uno reciba la información tarde ni de un fallo en sus instrumentos. Está incorporado en la estructura de un universo donde la luz posee una única velocidad fija para todos. El orden de los acontecimientos lejanos
Al igual que el ritmo del tiempo, no es algo que el universo imponga en una única versión. Depende del movimiento de quien lo mide. Imagina un vehículo largo que se desplaza suavemente, con una persona situada en su centro, y dos destellos que alcanzan sus extremos. Para la persona situada en el centro del vehículo en movimiento, los dos destellos llegan al mismo tiempo y por lo tanto concluye que ocurrieron en el mismo instante. Pero para alguien que permanece fuera y observa pasar el vehículo, la situación parece distinta. Durante el breve tiempo que tarda la luz en viajar, el vehículo se ha movido, llevando su centro hacia uno de los destellos y alejándolo del otro. Para el observador exterior, uno de los destellos ocurrió claramente antes que el otro. Ambos tienen razón. No existe un hecho más profundo que permita invalidar a ninguno, porque no hay un fondo inmóvil contra el que pueda fijarse un único orden verdadero. La consecuencia de esto es silenciosa y enorme al mismo tiempo. No existe una hora universal, ningún momento presente único extendido por todo el universo y avanzando al mismo ritmo para todos. Cada observador lleva consigo su propio presente, su propia sección de lo que considera que está sucediendo en este instante. Y cuando los observadores se mueven de manera distinta, esas secciones se inclinan y se separan unas de otras. Para las cosas cercanas, la diferencia es demasiado pequeña para importar. Pero para un lugar situado al otro lado de las profundidades del espacio, el presente de una persona puede desplazarse una cantidad sorprendente con un cambio mínimo de movimiento. Lo que llamarías estar sucediendo ahora mismo en un mundo situado al otro lado de la galaxia puede desplazarse años hacia adelante o hacia atrás únicamente en función de si te mueves suavemente hacia ese mundo o te alejas de él. En otras palabras, no existe una única respuesta correcta a la pregunta de qué está ocurriendo ahora mismo en el extremo opuesto de la galaxia. La pregunta parece completamente razonable y, sin embargo, no tiene una sola respuesta. Tiene muchas, cada una verdadera para un estado de movimiento distinto y ninguna de ellas superior a las demás. La idea de un presente que abarque todo el cosmos, con cada parte viva en el mismo instante, resulta ser un consuelo inventado por nuestras vidas lentas, no algo que el universo mantenga realmente. La realidad no está cosida por una hora compartido, sino por el tiempo local de cada lugar y de cada viajero, con cada reloj y cada presente fieles únicamente a sí mismos. Esta quizá sea la extrañeza más suave de toda la noche, porque no nos exige nada dramático y aún así disuelve silenciosamente algo que nunca pensamos en cuestionar. El universo no avanza siguiendo un único compás. No tiene director ni un pulso compartido, solo incontables ritmos locales, cada uno manteniendo un tiempo perfecto dentro de su propio sistema, mientras se inclina de manera invisible respecto a todos los demás. Y existe una forma delicada de libertad en esa idea, si permites que se asiente. El momento en el que te encuentras aquí y ahora es completa y únicamente tuyo. Ningún mundo lejano comparte exactamente tu presente y tampoco necesita hacerlo. Tú ahora es suficiente por sí mismo, completo, sin pedir nada a ningún reloj salvo al que tú llevas. Ayuda a comprender por qué esta pérdida de un presente compartido se deriva tan directamente de todo lo anterior. Si la velocidad de la luz es la misma para todos, y si ese único hecho obliga al tiempo y al espacio a flexionarse de un sistema a otro, entonces el orden de los acontecimientos separados también debe flexionarse con ellos. La simultaneidad nunca fue más que una afirmación acerca de qué cosas lejanas comparten un momento. Y una vez que los propios momentos dependen del sistema de referencia, ese vínculo se deshace. La pérdida de una hora universal no es una maravilla independiente que deba aprenderse por separado. Es el mismo principio único con el que comenzamos, seguido hasta otra de sus silenciosas consecuencias. Y,
de todas esas consecuencias, quizá esta sea la que penetra más profundamente en nuestra forma de imaginar el mundo, porque rara vez advertimos la suposición que derriba. Sin decidirlo conscientemente, imaginamos que todo el universo está vivo en el mismo instante que nosotros, que existe una hora real y presente, desarrollándose simultáneamente en todas partes, en cada mundo lejano, acompasado con el nuestro. Esa imagen resulta reconfortante, pero no es cierta. No existe ningún instante cósmico que mantenga todo unido, ningún latido compartido por el conjunto. Solo existe el aquí y el ahora, local y completo. Y más allá un universo de otros presentes, cada uno siguiendo su propio tiempo, ninguno esperando al nuestro. Cuando la curvatura temporal se compara con la verdadera escala del espacio, se convierte en el obstáculo central para cruzar las grandes distancias, y merece la pena recorrer esa escala lentamente, porque sus cifras son gigantes serenos. El sistema estelar más cercano al nuestro se encuentra a algo más de 4 años luz. Eso equivale aproximadamente a 40 billones de kilómetros. Un abismo tan vasto que la propia luz, lo más rápido que existe, tarda más de 4 años en atravesarlo. Y ese es el vecino más cercano. El resto de las estrellas se encuentra mucho más lejos, disperso a distancias que hacen que incluso esta parezca próxima. A las velocidades de las naves más rápidas que hemos construido, un viaje hasta ese vecino cercano requeriría muchos miles de años. Transcurriría un periodo de historia más largo que toda la memoria registrada antes de que la nave llegara. Para realizar semejante viaje dentro de una sola vida, un viajero tendría que desplazarse a una fracción considerable de la velocidad de la luz. Y en el momento en que lo hiciera, la curvatura del tiempo se convertiría en el hecho dominante del trayecto. Cuanto más rápido viajara, más se reduciría su propio tiempo percibido frente al tiempo transcurrido en casa. Y un cruce que consumiera siglos, según los cálculos del mundo, podría reducirse para la tripulación a unos pocos años o incluso meses. El intercambio funciona igual que en la escalera que ascendimos antes, solo que ahora se mide frente a las distancias entre las estrellas. Un viaje de ida y vuelta al sistema más próximo, realizado a una fracción moderada de la velocidad de la luz, podría costarle a la tripulación únicamente unos pocos años de vida, mientras en casa transcurriría una década o más. Si la velocidad se aproximara todavía más a la de la luz, el mismo viaje podría reducirse a un año percibido o incluso a unos meses, mientras largos tramos de la historia del mundo se deslizarían sin ser vistos. El viajero volvería a casa habiendo envejecido poco y encontraría un mundo que habría envejecido mucho, exactamente como exige esa lenta contabilidad. Lleva esto hasta el límite más extremo, y los cálculos se vuelven casi imposibles de creer, aunque siguen siendo totalmente correctos. Si un viajero pudiera acercarse lo suficiente a la velocidad de la luz, podría, en principio, atravesar distancias tan enormes que la propia luz tardaría muchos miles de millones de años en recorrerlas y hacerlo dentro de una única vida, según su propio tiempo. En teoría, toda la extensión de aquello que podemos observar podría ser atravesada por un ser que envejeciera solo lo correspondiente a una vida normal durante el trayecto. Su propio reloj le concedería el viaje. Ninguna regla lo prohíbe. Pero piensa en lo que encontraría al final de ese cruce. Mientras él envejeciera una sola vida, el universo exterior habría envejecido esos miles de millones de años y mucho más. Todas las estrellas que brillaban cuando partió se habrían apagado hacía muchísimo tiempo. Cada patrón de galaxias que conocía habría cambiado y envejecido hasta resultar irreconocible. El débil calor que queda del comienzo del universo se habría enfriado aún más, acercándose al frío absoluto.
No llegaría como un explorador que alcanza una nueva costa, sino como el último viajero procedente de un mundo que ya no existe, entrando en un universo envejecido y silencioso, sin nada detrás a lo que regresar. Esta es la trampa en su forma más grande, trazada a través de todo el espacio y todo el tiempo. Resulta extraño pensar que el universo ofrece a un viajero la libertad de atravesarlo y cobra esa libertad en la moneda de todas las personas y todas las cosas que deja atrás. La oferta es real, la física lo permite. No existe ninguna pared en el espacio que prohíba el cruce. El único precio es el tiempo de los demás, el tiempo del mundo entero avanzando mientras el reloj del viajero se demora. Y ese precio no puede negociarse, porque no es un peaje impuesto por nadie. Es simplemente la forma de un universo en el que el movimiento y el tiempo están entrelazados, cobrando exactamente lo que exige la velocidad. Incluso aquí, en la escala más grande, el viajero no siente nada de la trampa mientras ésta se cierra. Su viaje, por lejos que llegue, consiste en un paso silencioso de años ordinarios, una vida vivida a su ritmo habitual dentro de una nave que parece completamente inmóvil. La inmensidad de lo que transcurre fuera permanece invisible para él hasta el final. La trampa de las grandes distancias no es algo que atrape al viajero durante el camino. Solo se revela al llegar, cuando abre la puerta hacia un futuro tan alejado del momento de su partida, que el mundo que conocía se ha convertido en una historia que ya no queda nadie para contar. Merece la pena permitir que la verdadera magnitud de estas distancias se asiente, porque son la razón por la que la trampa nunca puede ser pequeña. Entre las estrellas no existe únicamente espacio vacío, sino extensiones casi inimaginables, abismos tan amplios que incluso la luz, viajando a su velocidad fija y enorme, tarda años, siglos o más en cruzarlos. El vecino más cercano ya se encuentra a más de 4 años luz. Las estrellas más lejanas se sitúan a decenas, centenares y miles de años luz, y las galaxias distantes están separadas de nosotros por trayectos que la luz tarda muchos millones de años en completar. El espacio está compuesto, sobre todo, de distancia, y casi toda esa distancia es mayor de lo que una vida puede contener normalmente. Frente a abismos de semejante tamaño, solo el plegamiento del tiempo, producido por una gran velocidad, ofrece un camino que una única vida pueda recorrer. De este modo, la trampa y el único medio para cruzar resultan ser exactamente lo mismo. Para recorrer esas distancias dentro de una vida, un viajero debe moverse lo bastante rápido como para que el tiempo se curve con fuerza bajo él. Y cuanto más pronunciada sea esa curvatura, más tiempo del mundo se saltará. No existe forma de cruzar las grandes distancias sin plegar el tiempo, ni forma de plegar el tiempo sin que el viajero sea transportado hacia adelante, más allá de los años de su hogar. La inmensidad del espacio y el desplazamiento temporal están unidos, como dos caras de un mismo hecho, y no puede obtenerse uno sin el otro. Existe un límite silencioso que mantiene todo esto dentro de la realidad, y merece la pena expresarlo con claridad, porque sin él, la escalera de la velocidad podría parecer una invitación abierta, en lugar de una posibilidad distante y costosa. Ese límite es la energía. Para impulsar cualquier objeto a mayor velocidad, debes proporcionarle energía, y la cantidad necesaria no aumenta de forma constante y manejable a medida que te aproximas a la velocidad de la luz. Se eleva cada vez con mayor rapidez, creciendo sin límite cuanto más cerca estás de esa velocidad, hasta el punto de que alcanzarla exigiría una cantidad infinita e imposible de energía. Resulta difícil exagerar con suavidad la intensidad de ese aumento.
Llevar incluso una nave modesta a 9/10 partes de la velocidad de la luz requeriría una cantidad de energía comparable a toda la que produce nuestro mundo durante un periodo prolongado, concentrada en un único vehículo. Acercarse todavía más a las velocidades en las que un año se pliega hasta convertirse en décadas, elevaría el coste mucho más, y cada decimal adicional hacia la velocidad de la luz impondría un precio superior al de todos los anteriores combinados. No es una dificultad que un motor más ingenioso o un combustible mejor puedan resolver en silencio. Está escrita en las mismas reglas que curvan el tiempo y nace del mismo factor que estira los años del viajero. Comparada con esto, la verdadera velocidad de nuestras naves más rápidas adquiere una perspectiva serena. El objeto más veloz que hemos enviado al espacio se mueve únicamente a una fracción diminuta de la velocidad de la luz. Una fracción tan pequeña que la curvatura temporal a bordo resulta prácticamente inexistente. Una diferencia que ningún viajero podría sentir. Estamos extraordinariamente lejos de las velocidades en las que la escalera empieza a inclinarse de verdad. Los grandes viajes de tiempo plegado siguen siendo, por ahora, algo que las matemáticas permiten y que nuestros medios no están ni cerca de alcanzar. La física es paciente, no fija ningún plazo ni ofrece atajos, simplemente espera, correcta y sin prisa, al final lejano de un ascenso que apenas hemos comenzado. Como los viajes más rápidos se encuentran tan lejos de nuestro alcance, algunas personas imaginan una forma más suave de atravesar las distancias. Una gran nave que no transportaría a una única tripulación a través de los años, sino a muchas generaciones, una detrás de otra, naciendo, viviendo y muriendo a bordo, hasta que los descendientes lejanos de quienes partieron alcanzaran por fin su destino. Una nave así no necesitaría aproximarse a la velocidad de la luz. Podría desplazarse más lentamente, intercambiando el plegamiento del tiempo por la paciencia de muchas vidas, permitiendo que las propias generaciones llevaran el viaje hacia adelante a través de la larga oscuridad entre las estrellas. Pero incluso este camino más suave se encuentra con una forma más delicada del mismo desplazamiento, y merece la pena seguirla, porque representa la forma más humana que puede adoptar la trampa. Sea cual sea la velocidad de la nave, el mundo que dejó atrás continúa siguiendo su propio tiempo. Y cuando el viaje termina, ese mundo ha envejecido siglos o más. Quienes llegan no son quienes partieron, son sus descendientes lejanos, portadores únicamente de historias sobre un hogar que ninguno de ellos llegó a ver. Y el propio hogar, si todavía existe, habrá avanzado tanto en su historia que resultaría irreconocible para cualquiera que hubiera partido. Sus idiomas habrán cambiado, sus costumbres habrán cambiado y sus habitantes habrán cambiado más allá de cualquier reconocimiento. Los viajeros de una nave semejante no regresan a su mundo, llegan a un sucesor de ese mundo, un lugar conectado con su origen únicamente por una larga cadena de historia, familiar en principio y extraño en cada detalle. Quienes lanzaron la nave habrán desaparecido antes de que ésta haya recorrido la mitad del camino. Quienes esperen, en caso de que quede alguien esperando, no serán las mismas personas que la vieron partir, ni siquiera sus descendientes cercanos, sino una civilización separada del lanzamiento por un periodo tan inmenso que la conexión entre ambos se habrá convertido en una cuestión de registros, no de recuerdos. La nave parte de un mundo y llega a otro, y ambos solo están unidos por el hilo fino de los años. Esta es la trampa vestida de vida cotidiana, en lugar de presentarse como el impacto repentino de un solo viajero. Nadie a bordo siente que esté siendo arrojado hacia adelante. Cada generación vive simplemente su vida a un ritmo normal en el único hogar que ha conocido. Y, sin embargo, la nave en su conjunto es transportada a través del tiempo con tanta seguridad como la nave más rápida, entregando a sus habitantes
en un futuro completamente distinto del pasado del que partió. Ya sea plegado rápidamente mediante una gran velocidad o extendido lentamente a través de muchas vidas, el cruce de las grandes distancias siempre conduce al mismo lugar silencioso, un futuro que se ha adelantado, un mundo que ha seguido adelante y un regreso a casa que en realidad es la llegada a un lugar nuevo. Pero existe una forma más profunda de contemplar todo esto. Una que reúne la curvatura producida por el movimiento y la producida por la gravedad en una única imagen. Y comienza tomando en serio que el espacio y el tiempo no son dos cosas separadas, sino un único tejido. Todo objeto traza una trayectoria a través de ese tejido. Un camino que registra no solo dónde va, sino también cuándo, cada posición que ocupa en cada momento de su existencia. Esta trayectoria completa es una especie de hilo tendido a través de las 4 dimensiones del mundo, una historia íntegra del objeto dibujada desde su comienzo hasta su final. Incluso ahora, mientras permaneces inmóvil, estás trazando uno de esos hilos. No te desplazas por el espacio, pero avanzas de manera constante a través del tiempo. La edad que acumula una cosa no es más que la longitud de su propio hilo, medida mediante el tiempo que ella misma experimenta a lo largo del camino. Y aquí, la geometría de ese tejido contiene una sorpresa silenciosa que contradice el instinto que traemos del espacio cotidiano. En el espacio que conocemos, la línea recta es el camino más corto entre 2 puntos, y cualquier desvío es más largo. Pero en el tejido del espacio y el tiempo, ocurre lo contrario en el aspecto que importa. El hilo más recto entre 2 momentos, el que nunca gira ni acelera, es el que acumula la mayor cantidad de tiempo experimentado. Un hilo que se curva al acelerar, al girar en círculos o al caer por la gravedad, acumula menos. Este único hecho explica silenciosamente al viajero que regresa más joven, quien permaneció en casa, siguió un hilo casi recto, avanzando de manera constante, a través del tiempo sin girar. Quien viajó y regresó, siguió un hilo que se curvó, se alejó y volvió. Y un hilo curvado acumula menos tiempo experimentado a lo largo de su recorrido. La menor edad del viajero no es un truco de los relojes ni una ilusión de la medición. Es simplemente la longitud de su camino a través del tejido, más corta en tiempo vivido porque se curvó. 2 hilos parten del mismo momento, recorren trayectorias diferentes y vuelven a encontrarse. El que se curvó contiene menos tiempo. Lo mismo se aplica a quien se hunde en la gravedad. Caer profundamente en un pozo y permanecer allí significa seguir un hilo que se curva con intensidad a través del tejido. Y ese hilo también acumula menos tiempo experimentado que otro mantenido en una región de gravedad más suave, ya sea mediante velocidad o mediante profundidad. Apartarse de la trayectoria recta y constante reduce el tiempo contenido en el hilo y hace que envejezcas menos que quienes permanecieron más cerca de la línea recta. En esta imagen, la edad es geometría. Es la longitud medida del camino que cada cosa ha recorrido por el mundo tejido. Y 2 caminos con formas diferentes no contienen la misma cantidad de tiempo. Hay algo estabilizador en contemplarlo de este modo, porque elimina cualquier amenaza de la extrañeza y deja únicamente la estructura. El viajero no está siendo castigado, engañado ni atrapado en una trampa preparada para él. Simplemente ha seguido un camino con una forma determinada a través de un tejido que posee una geometría determinada, y su edad refleja fielmente la longitud de ese camino, sin ninguna intención ni malicia. El universo no le está haciendo nada, solo está siendo lo que es, una realidad tejida con una forma definida en la que la longitud de una vida depende del camino que recorre. Comprender esto significa ver la trampa no como una crueldad, sino como una consecuencia tan natural y neutral
como el hecho de que una carretera sinuosa avance menos hacia un destino que una línea recta. Y una vez que conservas esta imagen, toda la noche se acomoda dentro de un único marco. Los relojes transportados en avión, las partículas que caen del cielo, el viajero que atraviesa los años y el objeto que flota junto al borde de un agujero negro son hilos con formas distintas dentro de un mismo tejido, cada uno acumulando exactamente la cantidad de tiempo experimentado que su forma permite. No hay muchos efectos extraños separados que debamos recordar. Existe un solo mundo tejido, y dentro de él una regla sencilla. Cuanto más recto y suave es el camino, más tiempo contiene. Todo lo demás esta noche es esa regla expresada en una circunstancia tras otra. Desde la altura de una montaña hasta el borde de la oscuridad más profunda, la curvatura del tiempo no gobierna únicamente a viajeros y relojes. También nos alcanza en la luz de objetos lejanos, y una de sus firmas más suaves puede leerse en los destellos moribundos de estrellas distantes. Cuando cierto tipo de estrella termina su vida mediante un brillo repentino, lo hace de una forma tan constante que su luz puede utilizarse como una regla para medir el universo, una luminosidad conocida, frente a la que puede calcularse la distancia. Los astrónomos observan cómo estos destellos aumentan y se desvanecen, midiendo el arco lento de su luz. Y en los más lejanos aparece algo silenciosamente revelador. Los destellos distantes se apagan más despacio que los cercanos. Todo el desarrollo de su luz, su ascenso y su larga disminución llega estirado, avanzando visiblemente más despacio que el mismo tipo de acontecimiento observado cerca. No se debe a que las estrellas lejanas ardan de manera distinta. Se debe a que la expansión constante del espacio las transporta lejos de nosotros, y la luz procedente de algo que se aleja a gran velocidad llega con todos sus procesos ralentizados, con su reloj estirado, igual que el de cualquier viajero. El ascenso y el desvanecimiento, que durarían cierto periodo vistos de cerca, se extienden durante más tiempo cuando se observan desde lejos, formando un arco más suave y gradual. Esta es la misma curvatura temporal que hemos seguido durante toda la noche, ahora escrita a través de las mayores distancias posibles. La ralentización que alarga la vida de una partícula en caída, que modifica los relojes de los satélites y que plegaría los años de un viajero, también estira aquí el resplandor de una estrella lejana, mientras se aleja por las profundidades. Es un único efecto apareciendo a la escala de todo el universo en expansión, y puede observarse directamente, como un destello a cámara lenta, en la oscuridad distante, que nos indica claramente que el tiempo no es igual para lo lejano y lo cercano. El universo nos muestra la curvatura del tiempo a través de la propia luz que envía. Existe un equivalente de este fenómeno en el desplazamiento hacia el rojo de esa misma luz distante, algo que ya encontramos en el borde de un pozo gravitatorio y que regresa aquí de una forma más amplia. La luz procedente de una fuente que se aleja no solo ralentiza su desarrollo, sino que también se estira en color. Sus ondas se alargan hacia el rojo a medida que la fuente se distancia. Los astrónomos deben separar dos tipos de desplazamiento hacia el rojo en la luz de los objetos lejanos. Uno nace del movimiento producido por la expansión del espacio y el otro de la salida desde pozos gravitatorios. Ambos son reales. Ambos han sido medidos, y ambos se remontan al mismo tejido en el que el espacio y el tiempo se curvan juntos. El color de la luz distante y el ritmo de los acontecimientos lejanos son dos rostros de una sola verdad. Reunido, todo esto revela que el ritmo del tiempo está cosido a la estructura más grande del cosmos, no únicamente a los viajes privados de los viajeros. El universo no es un escenario inmóvil sobre el que los acontecimientos se desarrollan siguiendo un único tempo compartido.
Es un lugar donde el ritmo del tiempo varía de una región a otra según cómo se mueve el espacio y cuánta masa se ha acumulado. Y esa variación puede leerse en la luz que nos alcanza desde la oscuridad. Mirar muy lejos en el espacio ya significa observar tiempo ralentizado y desplazado hacia el rojo, relojes que funcionan de manera distinta al nuestro y cuya diferencia llega suavemente hasta nosotros en cada haz lejano. Es algo delicado para contemplar antes de dormir. La luz tenue que llega desde los confines más remotos no solo es antigua, sino también más lenta, y cada uno de sus parpadeos ha sido estirado por la misma curvatura que hemos seguido durante toda la noche. Los destellos lejanos que observamos transcurren a un ritmo que no es exactamente el nuestro. Su luz constituye un registro de un tiempo que sigue una medida diferente a gran distancia. El universo no esconde su tiempo desigual en un lugar inaccesible. Nos lo envía abiertamente en la luz ralentizada y desplazada hacia el rojo de las estrellas lejanas. Un mensaje silencioso escrito a través de miles de millones de kilómetros que indica que el tiempo allí fuera, como en todas partes, solo mantiene su propio ritmo local. Existe un pensamiento relacionado en el que merece la pena detenerse. La enorme distancia que ha recorrido esa luz ralentizada y desplazada hacia el rojo para llegar hasta nosotros, y el modo en que recoge las huellas de muchos relojes distintos a lo largo de su camino. Unas que atraviesa grandes distancias, pasa por regiones de gravedad suave y regiones de gravedad intensa, por extensiones de espacio casi vacío y junto a los bordes de masas acumuladas, y cada una de esas regiones deja una marca tenue en el ritmo y el color de la luz. Para cuando el haz llega, lleva consigo el registro acumulado de cada reloj junto al que ha pasado, una historia silenciosa del tiempo desigual que atravesó durante su largo viaje hasta nosotros. Así que la luz de las cosas distantes no es únicamente antigua y ralentizada, es una especie de viajera por derecho propio que ha mantenido a lo largo de su trayecto un ritmo distinto al nuestro. Leer esa luz con cuidado significa leer la historia de la desigualdad del tiempo escrita a través de las profundidades, región por región y reloj por reloj. Es algo sereno para contemplar antes de dormir. El débil resplandor que nos alcanza desde la oscuridad más lejana ha llevado durante todo su viaje un tiempo más lento y variado que el nuestro. Y finalmente llega como un registro suave y fiel de un universo cuyo tiempo nunca fue único, nunca fue compartido y nunca fue igual en dos lugares distintos del camino. Estamos acostumbrados a hablar de la edad del universo como una única cifra, una gran extensión de años que se remonta hasta su comienzo y que sería la misma para todo. Es una manera cómoda de hablar y resulta útil para la mayoría de los propósitos. Pero si el tiempo transcurre a ritmos diferentes en lugares distintos, entonces esa única cifra no puede contener toda la verdad. Y seguir esta idea hasta sus últimas consecuencias conduce a una de las